buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Iniciar primero en una nota espiritual, en una nota en donde como sector privado sumarnos al llamado que ha hecho su santidad el Papa, invitando a los creyentes de todas las religiones a unirnos espiritualmente para implorar a Dios que ayude a superar la pandemia en una jornada de oración, ayuno y obras de caridad el día de mañana, 14 de mayo. Creo que es importante que, sin distingo de cuál es esa creencia, todos hagamos esta unión espiritual, que oremos y que ayunemos y que podamos contribuir hacia los que más necesitan con lo que están viviendo esta situación de la pandemia. En segundo lugar, el día de hoy estamos verificando todavía, sin embargo, han salido una serie de presos por delitos comunes. En la verificación que estamos llevando a cabo, hasta el momento no hay un solo preso político que esté todavía reportado como liberado. Entonces, vamos a continuar en este proceso de indagar, de verificar, de validar. Entendemos que son muchas personas las que están siendo liberadas, así es que oportunamente estaremos dando un resumen alrededor de ese tema. En tercer lugar, referirnos un poco a entender lo que está pasando en términos rápidamente estadísticos. Hemos venido haciendo un seguimiento en el tema de la revisión de los casos confirmados en los diferentes continentes, obviamente llegando a América Latina y el Caribe, llegando al Zika. Y solo mencionar que el 17 de abril, hace 25 días, Europa y América representaban el 86% de los casos contagiados del mundo. En aquel momento, Europa representaba el 50% de contagios y América el 36%. 25 días después, Europa y América siguen representando el 86% de los casos. Sin embargo, hoy Europa y América comparten el 43% de los casos cada uno. Es decir, estamos ya en un continente en donde se convierte América el continente con mayor número de contagios del mundo. En esta lógica también de ver qué es lo que está pasando dentro del propio continente americano, hemos dividido en este sentido qué es lo que está sucediendo entre Estados Unidos, Canadá y el resto de América Latina y el Caribe. Y en estos últimos 25 días hemos visto que en el caso de América Latina y el Caribe, que representaba hace 25 días el 11% del contagio de este continente, hoy representa prácticamente el 22% de los contagios. Es decir, se está empezando a ver una situación incremental en el continente y especialmente ya América Latina y el Caribe, donde nosotros somos parte. También en lo que se refiere a América Latina y el Caribe, hemos dividido al Zika, y el Zika en esta situación sí muestra, afortunadamente, algunos por medidas correctas que se han implementado y otros por información que todavía no es transparente, muestra que ha bajado el porcentaje de contagios del Zika en el resto de América Latina y el Caribe de un 12% a tener una participación del 7%. De nuevo, aquí estamos hablando de cifras que no son necesariamente viables porque no se refleja transparentemente qué es lo que está sucediendo en el caso de Nicaragua y qué es lo que está sucediendo en el caso de Belice. Cuando vemos a las cifras de la semana de Centroamérica, ya sin República Dominicana, vemos que la
el crecimiento de contagios de la semana en la región fue superior al 21% y el crecimiento de fallecidos en la región fue de 20%. En este sentido, vemos que en el caso de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, las tasas de contagio son superiores al 36%. Y en el caso de fallecimientos son superiores al 23%. Costa Rica y Panamá obviamente tienen tasas más bajas. Esto solo para identificar de alguna manera que esta no es una situación que está lejos de nosotros, que está ahí, que nos está tocando, ya está dentro de nuestras casas, que nos sigue tocando las puertas y que tenemos que ser en esto lo más cuidadoso posible. Y por eso quiero empezar haciendo referencia a la comunicación pública que dimos a conocer como COSEP esta semana, a inicios de la semana, que tenía como título la comunicación respaldemos y protejamos a la comunidad médica y al personal sanitario. Y en ese sentido queremos insistir en 8 mensajes que consideramos que son vitales en la situación que estamos enfrentando. En primer lugar, reitero, como dice el enunciado, el respaldar y proteger a nuestros médicos y personal sanitario. En segundo lugar, la información transparente es fundamental para salvar vidas. Aquí nosotros seguimos viendo que la información no llega de manera oportuna y la gente, las personas, no tomamos conciencia de lo que estamos enfrentando por esa falta de información. En tercer lugar, hay que reconocer la crisis y en ese aspecto creo que es importante entender de nuevo que el resto de los países del área están pidiendo y están recibiendo apoyo para su población. Nosotros no vemos esa misma solicitud de parte de las autoridades hacia las diferentes instancias. Manejamos de manera extraoficial que hay disponibilidad de recursos que no han sido solicitados de parte del gobierno en algunos organismos multilaterales. Y eso realmente es preocupante porque el país necesita atender esta realidad que estamos enfrentando y para poder hacerlo tiene que priorizarse obviamente la salud del personal médico y sanitario, provisionándolos del equipo que se necesita. Algunos de ustedes en las redes vieron cómo la creatividad, la innovación del nicaragüense está presente cuando vemos que médicos en hospitales públicos andan con bolsas de basura en los zapatos para proteger sus zapatos. Cuando vemos médicos que andan mascarillas con toallas sanitarias para poder evitar que penetre a ese médico el virus. Cuando aquí estamos viendo médicos que en hospitales privados están teniendo que usar botas de hule para poder de alguna manera tratar de evitar el contagio. Algunos de ustedes pudieron haber visto el video que se dio el día de ayer donde se observa cómo en la frontera sur hay transportistas que están siendo devueltos a Nicaragua y cómo el personal sanitario de Costa Rica anda con jumpers que son reutilizables y que están preparados para evitar cualquier tipo de contagio. Aquí nosotros estamos innovando, estamos siendo creativos, estamos haciendo batas con material que no es el material que se necesita. Y ahí es donde se necesita urgentemente que se busquen estos recursos, que se proteja a cada persona que está defendiéndonos en la línea de combate contra la pandemia, en el sector público y en el sector privado. Y en la misma línea, la liberación de las pruebas rápidas. No podemos seguir viendo cómo aquí se obstaculiza este pedido que se ha hecho por parte del sector privado por semanas, en donde lo necesitas para que vos podás detectar a la persona tempranamente, atenderla oportunamente, aislarla adecuadamente
y buscar a los posibles contagios ágilmente. Si no entendemos esto, lo que estamos haciendo es nada más arriesgando a la población. No podemos seguir jugando a la ruleta rusa con la población. Tenemos que, desde ese punto de vista, seguir insistiendo a que se liberen las pruebas rápidas. Hoy estamos teniendo ya la realidad de que otros países de la región están tomando decisión de que para poder entrar ese transportista que nos abastece a cada uno de los que nos está viendo sobre el producto, el alimento, la medicina que estamos requiriendo en la región, se le está pidiendo que entre con una prueba de COVID hecha que sea negativa. Como no existe aquí esa prueba, entonces estamos teniendo que esperar a que estos transportistas tengan que hacerles el examen en ese país y esperar las 24 o 48 horas para que pueda seguir su camino. Esto es una situación que si nosotros tuviéramos esa liberalización de test, no estaría sucediendo tampoco. Pero lo más importante de nuevo es que podamos entender qué cantidad de personas está contagiada, cuál es esa curva de contagio para poder atenderla, para poder mitigarla, para poder reducirla. Lo otro que hemos expresado en este posicionamiento público es la aplicación de todas aquellas medidas que sean preventivas para que no se amplíe el contagio. Cuando se revisa América Latina en relación, por ejemplo, a cómo se maneja el transporte público en el resto de los países, en Nicaragua, en el resto de los países se ha reducido el uso de la cantidad de personas en el transporte público entre 50 y 80%. En Nicaragua, el 16%. No hay medida. En Nicaragua seguimos viendo cómo se llama a los eventos masivos, a las aglomeraciones. Creo que en este sentido tenemos que insistir que se tomen las medidas que se han dicho desde hace semanas por parte de la OMS y la OPS. Insistir en la agilización de los registros sanitarios. Siguen sin darnos la autorización, por ejemplo, para que la vitamina C pueda pasar de manera rápida. Esto son situaciones que deben de estar las autoridades permitiendo, autorizando, agilizando, y no está en ese sentido todavía yendo a la velocidad que se necesita. Sí ha habido algún tipo de respuesta ya, pero necesitamos que sean más rápidas las respuestas. Y hay que garantizar de nuevo que los servicios de agua y energía no se interrumpan, no tenga la población afectación de estos servicios ni por situaciones técnicas ni por situaciones de mora. Creo que es importante entender que esto es vital para salvar vidas. La vida es primero. También, ya que toqué el tema de Centroamérica, quisiera señalar de que logramos en la semana un aspecto muy positivo en relación al tiempo de estadía que el transportista puede estar en la región. Ya no tenemos la problemática que teníamos hace una semana. De hecho, como sector privado, estamos hoy pudiendo en las redes sociales poner todos los días un monitoreo de qué está pasando en el caso de Nicaragua en la frontera sur, y que eso permita que se tenga la presión para que se agilicen los trámites. Lo que estamos ahora es dándole seguimiento a esta disposición de las autoridades de Costa Rica, y para eso hemos sugerido que se abran los puestos fronterizos de ambos países las 24 horas. Eso podría ayudar a que se baje la cantidad de personas, de transporte, de unidades de carga que están del lado de Nicaragua entrando hacia el lado de Costa Rica. Sin embargo, a pesar de esto, el abastecimiento ha seguido en el caso hacia Nicaragua, no en el caso hacia Costa Rica y Panamá. En el caso de Nicaragua, estamos en el monitoreo que hemos hecho esta semana. Ha habido compras afortunadamente normales. Hemos visto, solo para ejemplificar, lo que sí se ha subido ha sido la compra de mascarillas, y agradecemos a la población por eso. En el sector privado hemos hecho esta semana una campaña para
decir cómo se deben de usar las mascarillas, dónde se deben de usar las mascarillas, y afortunadamente vemos que lo que nos informan es que sí se están comprando más que nunca mascarillas y que se está teniendo el acceso a mascarillas en el mercado para que la gente siga haciéndolo. De hecho, esta semana quisimos destacar esfuerzos que han hecho pymes nicaragüenses, donde están haciendo mascarillas reutilizables, y hemos dado a conocer esos esfuerzos para poder generar empleo, que no cierren estas empresas y que atiendan desde ese punto de vista la pandemia y ayuden a mitigar la pandemia. Quisiéramos también señalar que así como hemos trabajado una posición pública en relación al tema sanitario, estamos trabajando una posición pública en relación al tema económico. Si ustedes van a las páginas del BESIE y ven en el área económica qué es lo que está haciendo el resto de la región en relación a cómo apoyar a las empresas, se van a dar cuenta de que ahí, tomando en cuenta lo que está pasando en Centroamérica, Argentina, Colombia y México, y vemos las medidas fiscales, las medidas monetarias, las medidas de reactivación económica que se han tomado en estos países, en Nicaragua prácticamente no hemos iniciado el proceso. Estamos viendo cómo en el resto de los países se han creado fondos para préstamos blandos para empresas, moratoria de pagos de servicios públicos, moratoria, exención al pago de impuestos, descuento y extensión de fecha de límites en los pagos de impuestos, ajustes a reglamentos de calificación crediticia para que la cartera del sistema financiero no se vea afectada. En fin, todas las medidas que hemos venido señalando y que seguimos esperando que se implementen. Y mientras tanto, estamos arriesgando el empleo formal, mientras tanto estamos arriesgando el empleo de la gente de todos los estratos de Nicaragua. Y estamos arriesgando a la misma vez la salud y el empleo. Y esto es una situación que vamos a estar presentando al inicio de la próxima semana en relación a este tema.